Hola a todos, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a estar iniciando en pocos minutos. Hoy tengo una invitada súper especial, Michelle Acosta. La semana pasada estuvimos haciendo con ella un en vivo como el de hoy. Esa vez estuvimos hablando de la parte de cómo superar adicciones, transformar antiguos hábitos, cómo entender a nivel inconsciente, cómo reprogramo mi mente para mejorar esos aspectos que ya hoy siento que quiero cambiar, pero que no sé cómo. El día de hoy vamos a estar trabajando una parte ya mucho más holística interna, que es el entendimiento de cómo yo puedo afectar mi realidad desde las formas en las que pienso y cómo lo hago para manifestar esas realidades desde mi interior, conectando con ese poder interno. Entonces, Michelle, que es la persona que es maestra en esto y tiene esa conexión, nos va a explicar y vamos a preguntarle. Entonces, los invito a que nos sigan, nos dejen los comentarios, nos cuenten de dónde nos acompañan y incluso podemos abrir más adelante, si alguien quiere entrar y hacernos una pregunta para poder entender cómo es esto, cómo co-creo mi realidad, cómo hago para transformar lo que me está sucediendo desde mi propia intención. Bueno, ya está Michelle acá a punto de entrar, voy a... Entonces, bienvenidos, dejen los comentarios, cuéntenme de dónde nos acompañan, si tienen dudas, preguntas, cuál es su propósito, qué quieren transformar. Hola Michelle, ¿cómo estás? Ya te- Hello. Genial, súper bien. ¿Cómo vas? Bueno, entonces ya te estaba presentando. Yo trabajé con Michelle. De pronto algunos vieron el en vivo de la semana pasada. Si no, está disponible en el canal de Michelle y se llama Five Dimension Life. Yo lo estaré compartiendo, incluso está etiquetado en la sesión de hoy, para que visiten el canal. Allí encuentran mucho más y van a profundizar sobre temas como estos. Hoy el tema principal es cómo yo co-creo mi realidad, cómo yo desde mi ser puedo transformar eso, porque, por Hey, ejemplo, ahorita Luca. ahora Luca, aquí Tenemos tenemos. una presencia de Londres. Qué bien. Órale, genial. Y a Mile, que fue también es compañera y amiga, colega de nosotros, que está en Villavicencio. Eso, cuéntenos, Juan Ay. Camilo. Juanpa, también, mira. Súper, qué chévere. Entonces, aquí Michelle, ella tiene no solo esta capacidad de hacerlo y de manifestar mucho esos cambios, es una de las cosas que yo admiro de Michelle, que es la coherencia entre lo que ella quiere, dice, piensa y hace, y lo sabe transmitir, que es a veces la parte complicada. Hay Bueno, gente que lo hace muy bien y no lo... básicamente yo hago lo que me dé la gana. Y le enseño a Claro, la gente a hacer y crear realidad y hacer, crear lo que se les dé la gana. la mayoría estamos haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y esto es una prueba de libertad espiritual. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, Ah. ¿sí? Desde mi entendimiento. Hola Michi, preséntate un poquito tú. Cuéntanos, ¿tú estás en Hola. qué parte de Inglaterra? Para quienes no me conocen, yo soy Michelle Acosta, soy también de Colombia, de Villavicencio, como aquí mi querido Sebas. En este momento estoy viviendo en Inglaterra, especialmente en un área que se llama el Avalon, o que es, bueno, oficialmente se llama Glastonbury, pero le llaman el Nuevo Avalon porque es un lugar muy espiritual, muy ceremonial, muy druida, muy celta, y toda la gente que vive aquí, pues es los mejores sanadores, los mejores escritores de temas, de cristales, alquimistas. Es un lugar que, para ser un pueblo muy pequeñito, encierra un montón de gente que la mayoría de la gente más wow a nivel espiritual del mundo o viene aquí a pasar tiempo y estar en retiros aquí o vive aquí, porque este es un zodiaco y hay como un centro de poderes energéticos que conectan con lagos y con aguas para toda la parte del mundo y acá se pueden despertar mucho las memorias antiguas, celtas, egipcias, o sea, la información aquí fluye increíblemente, la canalización. Yo les decía ahorita en el otro live que estaba haciendo que vivir aquí es como vivir en otra realidad, es donde la gente aún tiene conexión con la conciencia de los dragones, pasan cosas que parecen ciencia ficción. Yo las usaba, una persona me escribía como, esta chica está loca. Y puede ser, porque puede ser para su conciencia que yo vea loca, porque
el nivel de conocimiento, de información y de realidades que se viven aquí son muy, 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 muy raros, son muy diferentes, pero de forma positiva. Así que yo los invito a que cuando puedan vengan y me visitan. No, pues imagínate si se llama el nuevo Avalon, de pronto para algunas personas que no están familiarizados. Avalon es donde estaba la espada de, sí, tiene que ver con el rey Arturo, ¿no? Con la leyenda de... Sí, o sea, tiene mucha historia porque también hablan de que Jesús vino durante el tiempo en que no se habla de él en la Biblia. Él estuvo viajando, reconociendo información en Egipto, con maestros antiguos egipcios, en la India. O sea, él hizo como un viaje por todo el mundo a encontrarse con toda la información. Esa es la verdadera espiritualidad, como ir y recoger toda la información para unificarla y entender el todo. Él hizo ese proceso y él estuvo aquí en Glastonbury exactamente, en un templo de druidas que hay aquí. Aquí todavía se llama el Abbey, pero todavía hay unas ruinas y él estuvo con los druidas aprendiendo sobre la manifestación, sobre la magia. También dicen que la parte esta del aprender a hacer, a cambiar las moléculas del agua y hacer como estos milagros que son como magia, ¿no? Sí. Fueron técnicas druidas porque los druidas manejaban muy bien la transmutación y todo lo que tiene que ver con el agua, incluso la convertían casi como en reflejos, en espejos, para mirar cosas. Eso parece mentira, pero era algo que sucedía en algún momento del planeta cuando la gente todavía creía en todas estas cosas, tenía el conocimiento completo. Entonces, esta información de Jesús, María Magdalena, cuando ella vuelve, cuando Jesús es crucificado, ella vuelve a Avalon, ella viene a Avalon, luego se queda en Francia, pero ella viene a Avalon a hacer unas cosas aquí. Entonces, es un lugar sagrado, hay círculos de piedras increíbles, de gran poder. Es un lugar de poder muy, pero muy bueno. Sí, y está pues la leyenda del mago Merlin, esta es el área de los Merlins, que no era solo un mago. El Merlin es una categoría, entonces tú estudiabas mucho durante años y meditabas y hacías muchas cosas y llegabas al punto de que más o menos sobre los 50 años de estudio, imagínate ya la persona sobre 50 años, ahí se convirtió en Merlin. Un Hay cinturón varios negro de... Merlins en la historia. Súper. Bueno, el tema de hoy va mucho de esto, porque a veces ese co-crear mi realidad nos vendieron, dijo Michelle, les enseño a hacer lo que se les dé la gana. Eso es más o menos crear mi realidad. Me vendieron una realidad que me dijeron que era mi única visión. Incluso acá nos está compartiendo algo muy vivencial y es, mira, allá parece que fuese otro mundo. Es el mismo, lo que pasa es que la percepción allá es diferente, como la gente interpreta, es distinto. Entonces, yo, por ejemplo, Y una parte tú de sabes, las personas... sí, perdona, lo que tú dices es total. Cuando un grupo de humanos se conecta a una cierta conciencia colectiva, se crea esa realidad. ¿Sí? Entonces, por eso aquí pasan cosas tan extrañas, tan mágicas que otro día les contaré, pero es por eso, porque en la conciencia colectiva de la persona ya está la apertura a la magia otra vez, ya está la apertura a los milagros, a la creación, a esto. Entonces está en este colectivo de estas personas y por eso se manifiesta, que es lo que nosotros necesitamos, lograr que la gente vuelva otra vez a dejar eso entrar en la mente, para abrir la mente y así toda la conciencia colectiva cambia y la realidad, por ende, cambiará también. Se vuelve modificable. Bueno, entonces empecemos aquí. Yo, por ejemplo, las personas que me siguen a mí, muchos vienen como de una realidad más densa, ¿cierto? Están como anclados Sí, a yo las... vengo de Colombia, de Villavicencio, donde nosotros es diferente, ¿no? Ahora, la, con el cuento, la nueva creencia del confinamiento y la cuarentena y toda esta manipulación mediática y creencia, porque es también un cuento que en parte nos han contado y que lo interpretamos o para crecer o para disminuirnos, el colectivo en general está dormido, ¿no? Está como... ¿Cómo haces para cuando sientes que esa realidad, por ejemplo, es tan densa que aunque tú, una parte de ti, porque normalmente las personas que yo ayudo siempre quieren ese creer, pero es tan denso el ambiente que los autosabotea, o sea, como yo quiero creer, pero no sé cómo, porque todo me dice que estos son gente loca hablando en Instagram. Sí, Sí, pues, sí, ¿cómo creer? ¿Cómo creer, no? sí, ¿Cómo empezar a creer? Ujú. cómo empezar a manifestar eso?
Yo, yo pienso que como todo es un proceso, ¿no? Tú no le puedes pedir a tu mente que rápidamente crea en que vas a manifestar mañana ser millonario o esto, ¿sí? Tiene que ser algo muy, muy, muy pequeño, pero requiere de esfuerzo. Es decir, la espiritualidad, antes se enseñaban los templos desde que las personas eran niñas y entonces se vivía todo eso durante toda su vida. Hoy en día la espiritualidad, que es lo mismo que el autoconocimiento, básicamente, se tiene que hacer por uno mismo, ¿sí? Como una actividad extra a lo que ya todos tenemos que hacer, ¿no? Trabajo, familia, pareja, amor, diversión, todo esto. Pero es muy vital si una persona realmente quiere transformar su vida, si tú lo que quieres es ser feliz, es entender que puedes vivir una vida mucho mejor, a pesar que en este momento, no sé, tal vez estés allí viviendo en una habitación muy pequeñita, en un área muy mal, con unas situaciones muy difíciles. Yo he vivido junto con personas que me han dado la oportunidad de ayudar y de estar presentes en su propia transformación, como he visto casos que parecía algo imposible y se logra porque la persona tiene fe en sí misma. Entonces, lo primero que hay que trabajar es la fe en sí mismo, ¿sí? Yo no te puedo decir que creas en Merlin y en los dragones, como hace la gente aquí en Glastonbury cuando tú vives en una realidad donde tienes que buscar trabajo para comprar una papita al día, ¿sabes? Entonces, lo primero que tienes que hacer es trabajar en la fe en ti mismo, en qué cosas tú sientes que no tienes la capacidad de lograr, en qué cosas tú te estás autosaboteando y autocriticando. Y entonces, cuando empiezas primero a trabajar en esa fe interior, vas bajando los niveles de ansiedad hacia el futuro, ¿sí? Es muy importante también enseñarle a la mente, y yo creo que en eso tú eres un gran experto, enseñarle a la mente a permanecer en el momento de hoy y no en el mañana ni en el pasado, porque la mente siempre está haciendo el miedo al futuro, no voy a tener para pagar el arriendo, no voy a lograr estudiar esta universidad, no voy a lograr tener esta pareja. Siempre la mente está adelantándose y es la tarea de la mente, porque es lo que ella tiene que hacer, pero tú tienes que trabajar un diálogo contrario, que es una de las claves que para mí y mis pacientes les ha servido muchísimo y es separarte totalmente de la mente, completamente. O sea, tu mente todo el tiempo te va a decir muchas cosas, listas de cosas que tienes que hacer, miedos de cosas que crees que no puedes lograr, pero tú tienes que abstraerte y separarte, es decir, verte como dividido en dos o tres, porque tus emociones también están por ahí, y decir, ok, mente, gracias, pero yo creo en mí, ¿sí? Y trabajar programación neurolingüística. Yo pienso que para las personas que están solamente iniciando en este proceso, que no entienden, no les podemos pedir que se vayan demasiado lejos. Entonces, que empiecen simplemente por programación neurolingüística. Programación neurolingüística es una neurociencia, es una pseudociencia que científicamente está comprobado que cuando tú repites unos ciertos patrones con tu voz, que es vibración, ¿sí? Y lo estás al mismo tiempo pensando, inconscientemente tu subconsciente va guardando esas informaciones por la repetición, ¿sí? Entonces tú no necesitas creer en que tu vida va a ser mejor mañana, porque tal vez tu mente no lo cree, pero sí necesitas trabajar en la programación. Y ese trabajo es absolutamente diario. Entonces, por eso las listas, las reprogramaciones, las meditaciones guiadas con frases positivas realmente funcionan. Si tú estás empezando, no te vayas muy lejos a aprender péndulos y aprender cosas. Empieza solamente con la reprogramación mental. Es como la Genial. primera. O sea, acá hay dos claves, ¿no? El lenguaje y empezar por lo simple. O sea, uno es empezar cómo me hablo, que es más o menos la PNL, cómo yo me hablo para programar eso, y empieza por lo fácil, si no te compliques, porque a veces ahí va la siguiente pregunta, bien estamos de coordinados. Lo segundo que te iba a preguntar es, hay gente que entiende mucho, o sea, que tú ves que a nivel mental están en unas vibraciones altísimas, ¿sí? Pero cuando tú ves la manifestación de su realidad, sí, o sea, por ejemplo, lo escuchas hablar y dices, wow, es que se sabe todos los libros, sabe los esenios, sabe, uff, tremendo. Pero vas a ver y su cuerpo refleja enfermedad, es una de las formas en las que tu cuerpo te muestra que estás en incoherencia, que te enseña, tu maestría, Ujú, oye, lo que ujú. estás diciendo y lo que estás haciendo están en conflicto, entonces, ¿cómo los pongo a trabajar conjunto? Entonces, estas personas, por ejemplo, que son súper espirituales y geniales, pero que cuando ya se salen de ese ámbito, los escuchas entrar en queja,
los escuchas entrar o todo manifiesta caos. ¿Qué hacer, por ejemplo, en ese caso? Cuando la persona se siente Sí, súper esas personas han logrado el primer step, ¿no? O el primer paso, ¿sí? Que es el reconocimiento de la información, ¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos leer 10.000 libros, todas las Biblias y todos los libros religiosos del planeta, los budistas, bueno, etcétera. Pero eso no significa que porque tú tengas ese conocimiento intelectual, ¿sí? Ya seas absolutamente espiritual y ya estés en el punto. Eso sí pasa mucho, que las personas cuando ya saben mucho creen que ya son espirituales. ¿M? Pero ahí está perfecto creérselo, porque te apropia, pero ahí es donde entra el segundo paso y es lo que nosotros llamamos coherencia, coherencia espiritual, ¿sí? Para poder llegar a la coherencia se necesita la práctica, igual que cualquier deporte que uno hace, ¿sí? Porque nosotros sí, ya estamos acostumbrados y en nuestras raíces latinas, ¿sí? La gente tiende a ser más, es como a criticar, ¿sí? Si alguien sale raro o diferente, yo soy una de las personas que yo creo que más han criticado en la vida porque yo siempre estuve muy diferente y siempre hacía lo que se me da la gana y la gente tiende es como a eso, a mirar con qué no encuentro coherencia de la otra persona o qué rechazo de las otras personas o de la realidad y empezar a hablar de eso. El problema de hacer ese tipo de cosas es que al mismo tiempo bloquea tu manifestación, ¿sí? Porque como al final de todo en la espiritualidad todo se reduce a que todos somos la misma energía, fluyendo en pedacitos separados, pero en general todos somos una misma conciencia. Entonces, si yo ataco o critico o le robo o tengo una empresa y soy muy espiritual y muy religioso, lo que quieras, pero le estoy dando menos dinero a mis empleados o esto, pues no estoy entrando en coherencia, entonces no me puedo llamar realmente espiritual. Entonces, para poder bajar toda esa espiritualidad de la mente a realmente la 3D, ¿sí? Porque las esferas mentales no están en la 3D, ¿sí? Las esferas mentales están entre cuarto, quinto, bueno, depende de las esferas, están en otra dimensión. Entonces no vale para nada solamente saber, tienes que practicar, ¿sí? La práctica es la que hace el maestro y todos los días las personas deberían ponerse una tarea espiritual, ¿sí? Algún tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo a las personas iniciar en la mañana con una invocación a algo. Entonces, en mi caso, yo amo invocar a los elementales. Entonces, yo llamo al fuego, le doy gracias al fuego, llamo a las plantas, ¿sí? Parece un poquito tonto para alguien que está iniciando decir, pues yo qué voy a hacer esto, qué oso. Pero eso hace que la mente inconscientemente se esté dando cuenta que estamos entrando en conexión con algo allá que no vemos. Y el hecho de que yo encienda una vela en la mañana y diga, mi día de hoy, así sean en 2 segunditos, porque cada quien está corriendo en la mañana antes de ir al trabajo, ¿no? Pero yo me levanto, respiro, enciendo la vela y digo, llamo al elemental del fuego, permito que el fuego hoy se encienda dentro de mí y transmute cualquier energía que esté errónea dentro de mí. Así todavía no sepa qué es eso, o no entienda muy bien qué es eso, sí le estoy educando a la mente a interactuar con otro nivel de conciencia, a interactuar con eso que llamamos invisible, pero que es muy poderoso. Entonces, ahí. ese puede ser un ejercicio. Sí, Andrea, creo que ahí está la respuesta para Andrea. O sea, estaban coordinadísimas, sincronizadas. Ella preguntó y empezaste tú a hablar porque dijo, ¿qué tarea espiritual? Eso como tal es una tarea ya espiritual, ¿no? Te estás invocando a lo espiritual, a lo que no percibes, pero que tú ya crees que estás allí. La tarea Bueno, espiritual más importante es todos los días, por eso yo siempre repito a la gente, tienes que tener un altar en tu casa. Y un altar no necesita que sea, si tú vives en una habitación pequeñita, no importa, cógelo encima de una mesita y encima de una mesita pon un cristalito. ¿Por qué? Porque yo ya he hablado mucho de los cristales, no vamos a hablar de eso ahora, pero tienes que poner un cristalito, un símbolo que te funcione, un símbolo de poder, una velita, y que sea ese altar para ti, para el espacio donde tú vas a escribir en las noches que quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reprogramación neurolingüística también es una tarea espiritual. Te sientas, enciendes la vela, lo haces místico, pones incienso, porque los rituales están en el subconsciente del ser humano y tienen más poder. Cuando una persona va a un ritual chamánico, se ha comprobado científicamente
que la mayoría de los casos de las sanaciones que se dan es porque la misma persona entró dentro del tema y ni siquiera fue el chamán o el sanador o nada de eso, sino fue la misma persona que se sintió metida en ese ritual, que se sintió en ese momento especial y ¡pum! Sanó, autosanó, ¿sí? Entonces, por eso es que los rituales son importantes, porque en el subconsciente del ser humano un ritual es como algo wow, algo poderoso. Nos lleva a los tiempos antiguos, como nativos, haciendo rituales al fuego, o como los egipcios, haciendo rituales de sonido y con cosas maravillosas en los templos y con danza. Entonces, todo eso es como un clic de poder que tú tienes allá en tu subconsciente y que lo puedes utilizar creando ese mini espacio, así sea un rinconcito de tu casa donde crees un espacio que sea tu mini templo y allí te sientas a escribir lo que no te gustó del día. ¡Pum! ¿Sí? Lo escribes, lo quemas. Y yo les acabé de subir un videito sobre cómo ponerse y quemar cosas. Esto, ustedes no saben lo maravilloso que es. Tenía una chiquilla en estos días que estaba un poco agobiada porque alguien le criticó. Sí, ella quiere ser una persona diferente y ser como, eh, no sé, más atrevida, diferente a muchas cosas y ha subido algo a su Instagram y la han criticado. Y entonces me escribió y me dice, es que yo quiero ser diferente, pero mira la gente, me critican. Y yo le dije, no importa, escríbelo, escribe que renuncias a la necesidad de que la gente te acepte. Y le pones tu saliva, porque eso es un tupito un poquito mágico, Yo vi el un video. poquito brujildo, pero le pones tu ADN, lo quemas y transmutas. Y ella hizo el ejercicio con todas esas cosas que la estaban molestando, hizo la renuncia a ser afectado por lo que las otras personas digan, hizo la renuncia a bloquearse energéticamente por lo que otras personas digan. Y lo hizo y me llamó luego y me dijo, es increíble, o sea, yo hice esto y ya al rato ya no tenía eso en la mente, ya no me preocupaba, es como que lo quemé, ya está. Es un acto físico que a nivel subconsciente tiene mucho poder. Entonces, eso también puede ser en el día. Si estás muy agobiado, renuncio a la idea de sentirme que no soy capaz, renuncio al miedo al futuro. Y todas estas cosas son un ejercicio espiritual que puedes hacer. Otro es la meditación, así sean también 5 minutitos al día. Se ha comprobado también científicamente que para implantar una idea en tu subconsciente no necesitas demasiado tiempo. Solo necesitas creo que 15 segundos es lo que yo estaba leyendo la vez pasada. Y eso lo están usando ahora en marketing también. Entonces, con 5 segundos, ¡pum! Perdón, 15 segundos puedes ya implantar una idea en tu subconsciente. Entonces, tu propia mente es como un jardín en donde tú tienes la capacidad de ir plantando cositas que lentamente se van quedando allí, van reprogramando cosas y luego en el futuro, más adelante, en 5 años, tú miras atrás y tú dices, wow, hace 5 años yo pensé que yo quería esto, ¿sí? Y ahora se está dando más rápido, pero es poquito a poquito y diario el proceso, enfocarse en el día de hoy. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Hoy, ¿qué estoy pensando sobre mí mismo? Hoy, ¿a qué tengo miedo? Y actuar inmediatamente, ¿sí? Actuar inmediatamente, ya sea una meditación, ya sea un pequeño ritualito, ya sea una vela, ya sea quemar, lo que sea, pero siempre tienes que actuar en el momento en que tu mente esté intentando ponerte abajo. Mm. Bueno, entonces ahí vamos a recapitular. Los que están aquí, por ahí veo personas de Argentina, veo personas pues, acá de Colombia, vi alguien por Ay, ahí mi de amiga es México. argentina, Saludos, Argentina. cuéntenos de dónde están, háganos preguntas, pregúntenle a Michelle para cualquier duda, no aprovechen de todo esto. El ritual que ella dice está en su canal, yo lo vi, genial. Sí, nuestro cerebro necesita fijar como hacer paralelos, o sea, todo es lo mismo. El problema es que no lo partieron, lo dividieron. Incluso cuando ella dice altar y dice una piedra, el altar de lo que a ti te fortalezca, ¿no? O sea, oye, que a mí me fortalece el Buda, el Jesucristo. Lo importante es que a ti te mueva. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente ese es tu ritual. Yo hablaba con alguien que hablamos un poquito del viaje, de pronto es un tema que toquemos en algún en vivo después, y hablaba con alguien del viaje y decía, lo más hermoso, y yo lo entendí con la marihuana, no va a salir mucho por ahí, pero decía, lo más poderoso que hacen esto no es como tal en sí la sola planta, sino todo lo ritual que son una mente maestra, un poco de personas unidas con una intención,
ahorita te iba a preguntar sobre Ujú. eso, la intención, que es algo que a veces no entendemos, creemos es solo decir la palabra, pero si la intención detrás es contraria a lo que yo estoy programando, yo mismo me estoy autosaboteando porque es inconsciente, no te das cuenta. Entonces, Ujú. el ritual es, oye, es una forma de decir, oye, es que es importante para mí este cambio. Entonces, tan importante que hago cosas que parecen locas, que se salen de lo normal, porque si no te sales de lo normal, vas a seguir repitiendo lo normal. O sea, la chica que dice, es que quiero ser diferente, pues claro, te van a criticar porque vas por buen camino. O sea, si tú quieres cambiar y te están criticando, es una señal de que estás haciéndolo bien, porque quiere decir que te estás saliendo de lo que eras antes, que estás cambiando. ¿Sí? Entonces, no, o sea, así se aprovecha las creencias, ¿no? No uses lo que te votan. Dice, hay una frase muy popular acá en Colombia que dice, a los mejores árboles le tiran piedras. Quiere decir que si te Sí, critican, sí, sí. eres un buen árbol, estás dando unos grandes frutos a los que más entonces, cuando te critiquen, di, ok, estoy saliéndome de la normalidad. Si la normalidad es caótica, dolorosa, triste, y yo me estoy saliendo de la normalidad, quiere decir que me estoy moviendo hacia lo otro. Yo esto lo aprendí con Michelle, voy a dejarlo así muy al aire para que ella fluya en su magia, y es la intención, Michelle. Que a veces no lo entendemos, ¿no? Como yo rezo y pido y ruego, pero por detrás estoy pensando en que me va a Bloqueando. salir mal. Sí, sí, no Ujú. sé si nos ayudas con eso un poquito. Sí, hay un libro y también hay unos videos muy lindos de Wayne Dyer que se llaman El poder de la intención. Y lo que sucede es que sí, antes de programar o manifestar realidad, ¿sí? Siempre deberíamos pensar en cuál es como el pensamiento interno que nos genera algo contrario. O sea, por ejemplo, tú dices, yo quiero manifestar ganar 5.000 pounds mensuales, ¿sí? Pero resulta que tú actualmente estás ganándote 500 pounds mensualmente, ¿sí? Entonces, es muy lejano para la mente poder creerte eso. La mente te va a decir, no, parce, usted está pero mal, porque de 1.000 a 500, sí. Entonces tienes que hacer unos trucos, o sea, hay que hacer unos ciertos trucos, hay que buscar una forma de programar cosas primero que sean creíbles para tu mente, ¿sí? Entonces no te puedes ir a 5.000 primero, tienes que hacer un proceso. Entonces tú dices, ok, me voy a 1.000, que es el doble de lo que estoy ganando. Y tienes que hacer algún tipo de código de efecto. Por ejemplo, un código puede ser una imagen, ¿sí? O un símbolo o una frase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tus ventas o tu ingreso está conectado con ventas de cosas, ¿sí? Entonces tú en vez de pensar solamente en eso, tú créate una frase. En Colombia decimos vendo como arroz. ¿Por qué? Porque los colombianos comemos arroz en la mañana, en la tarde. Estamos conectados con los japoneses y los chinos, que comemos mucho arroz. Entonces, vender como arroz significa que, wow, estamos vendiendo mucho. Entonces, tú puedes utilizar esa frase, ¿sí? Como un trigger, ¿sí? Como un anchoring, ¿cómo se dice el anchoring? Como un anclaje Ok. para reprogramar. Entonces, tú puedes crear en tu altar, tú puedes crear tus intenciones, ¿no? Entonces, yo la vez pasada les enseñaba cómo poner también, escribir en un altar con un símbolo de figura geométrica, con un cristal que sea un potencializador, y lo pones allí y lo escribes y lo pones allí, le das fuerza, lo lees, pero al mismo tiempo en tu día a día, en la práctica es donde realmente existe la espiritualidad y la magia, en la práctica. Entonces tú tienes que crear eso como un detonante que le diga a tu subconsciente, ah, ¿verdad que estamos en esto? Sí, entonces tú dices, oh, estoy vendiendo como arroz, estoy vendiendo como arroz. Eso ya le estamos diciendo inconscientemente a tu mente que vamos a ganar o que estamos en proceso de ganar 1.000, ¿sí? 1.000 dólares, 1.000 pounds, lo que sea. Y así, entonces tú lo vas utilizando. Entonces eso es lo primero. Segundo es trabajar y entender, cada vez que tú quieras programar algo, tú tienes que entender qué es lo que está deteniéndote, ¿sí? Entonces, por eso hay unas ciertas preguntas y es, ¿por qué yo no he logrado esto antes? ¿Mm? Entonces, ahí escribir, ¿sí? ¿Por qué no he manifestado estos 1.000 pounds, lo que sea, antes? Entonces, me escribo y me analizo y digo, ok,
Y luego uno lee y ahí mismo tú te das cuenta si eso viene de alguna emoción, si eso viene de algún trauma de la infancia, si eso viene porque todavía no estás seguro de tus propias capacidades o tal vez no te crees lo suficientemente merecedor de todo eso, que es el merecimiento es algo que tenemos que trabajar mucho los seres humanos. Aquí Andrés, vendiendo como pan caliente. Eso es otra. Ah, muy bien, muy bien. Sí, exacto. Entonces ahí tú analizas el por qué no he creado esto, qué miedo tengo detrás de esto, y también tienes que encontrar si hay algún trauma relacionado con esto, ¿sí? Que tú puedas entender, ¿no? Entonces yo les decía en el curso la vez pasada, yo les decía, por ejemplo, hay una persona que quiere manifestar su amor, su pareja en armonía, ¿no? Que es ahorita uno de los temas claves, porque como los seres humanos están cambiando la frecuencia, muchas personas espirituales ahora se les hace muy difícil encontrar una pareja afín, porque la mayoría de las otras personas están todavía dormidas y pensando en cosas tan simples, y tú ya estás espiritual, tú ya estás más conectado en otra cosa, tú estás afuera de los celos, de la posesión, de creer que el ser humano es un contrato, el amor es un contrato entre seres humanos, o sea, eso ya está afuera. Entonces se le hace muy difícil a la gente encontrar a alguien con quien vivir un amor de pareja consciente, libre, libre de esas ideas que nos han metido en las novelas de que el amor es patadura y sufrimiento y líos, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo les decía, por ejemplo, yo quiero manifestar, decía una chica, yo quiero manifestar mi pareja. Sí, pero tienes que mirar y cuando hagas la manifestación y la visualización, tienes que tener en cuenta cuál es el bloqueador, ¿sí? Por ejemplo, si tú haces la visualización de que te conoces a esa persona, ¿cierto? Entonces tú estás con la persona y tú te estás visualizando, ay, conozco a mi príncipe, a mi princesa, lo que sea, entonces tú te imaginas, pero resulta que tu mente no va a sabotear esa visualización. ¿Por qué? Porque la mente va a decir, sí, pero ya has conocido a 20 y ninguna ha funcionado, ¿sabes? Entonces, cuando sale, eso lo descubres porque es el miedo detrás. Muchas personas dicen, sí, pero es que será otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que ahí esto es un bloqueo que está ahí en tu mente que no te va a permitir manifestar eso tan fácil. Entonces, tienes que irte a una visualización de esa manifestación que no vaya a entrar en conflicto con ese bloqueo. Entonces, no te vas a visualizar conociendo a la persona, porque la mente dice, ah, ya conocí a 20. Te vas a manifestar, te vas a hacer una visualización muy tranquila, por ejemplo, tomándote un café en la mañana, ¿sí? Con tu pareja. Una escena muy natural, tu mente no va a entender que no la va a conectar, ¿sabes? Con el pasado traumático, sino que simplemente tu mente va a entrar dentro de una visualización donde tú Para te normalizarlo. levantas, divina, con tu pareja y tal, te tomas un cafecito. Y otra de las cosas que yo les decía en el curso también es que hay que poner siempre en nuestras visualizaciones algo que sea real. Por ejemplo, te tomas un café, entonces, ¿qué café preparas? ¿Qué es el café que tú compras? O sea Colcafé, sea Juan Valdez, sea lo que sea, ponlo dentro de la visualización porque eso le dice a la mente, ah, es una realidad, ¿sí? Porque está dentro de la realidad. Y creas también un trigger cuando te vas a tomar el café y te vas a preparar el café, está ya conectado también con esa visualización, está conectado con eso que escribiste que quieres trabajar, que quieres tener tu pareja, está conectado con muchas cosas. Entonces creas como una línea mágica de PNL, que estás programando de alguna forma con el café y le estás engañando a la mente, ¿sí? Engañando a la mente para que la mente no entre en conflicto. Lo mismo que si quieres algo específico como un carro, una casa, entra y mira qué cosas negativas hay entre tu casa. Por ejemplo, si tú quieres comprarte un carro, pero no tienes ni un peso en el banco, ¿verdad? Entonces sí, tú no puedes visualizar que vas a ir a comprarlo porque tu mente te va a decir, parce, no tenemos plata en el banco. ¿Sí? Entonces tienes que visualizarte que ya estás manejando en el carro súper relajado, que vas así, chachachán, y ya, y te sientes en el ambiente, te sientes feliz de que vas en tu carro, no te estás mojando, ¿sí? Ese tipo de cosas son bastante claves para manifestar y para engañar a la mente que siempre va a tener miedos y siempre va a tener pensamientos de no, no, eso no es tan posible. ¿No? Para sanar el conflicto. Por ejemplo, lo explico aquí como lo estás viendo, Michi, y es también la vibración. Una de las frases que a mí me hizo como volverme hacia mí, porque uno a veces está como, quiero encontrarlo afuera, pero
pero primero adentro, después afuera. Y es entre más adentro, más afuera, dice una frase muy bonita. Entonces, yo decía como que un profesor nadie le ponía atención y entonces todos estaban pensando como en el amor, las novias. Y les dijo, les voy a dar una clave para traer a tu novia perfecta, ¿sí? O sea, cuando tú lo entiendes. Yo después lo expandí un poco más, pero... Y decían, si les doy esa fórmula, ustedes me ponen atención y todos dijeron, sí, perfecto. Y no falla, falla. 99.9 de las veces es efectivo para que atraigas a la persona que tú quieres. Entonces decía, ¿cuál es? Le decía, conviértete en el hombre de sus sueños. Ese era el truco. Listo, simple. Si eres el hombre de sus sueños, ¿qué va a hacer? Va a venir a ti, te va a amar. Después lo expandí un poquito más y es antes de convertirte en la persona de los sueños de la otra, de otro, conviértete en la persona de los sueños tuya. Gasta la energía en transformarte a ti. Aquí viene la vibración. Dos vibraciones diferentes no pueden estar en la misma armonía. Entonces, o sea, se pueden encontrar, pero hay disonancia. Entonces se van a repeler. ¿Sí? Por eso lo que ahorita dice Michelle, no solo a nivel de pareja, sino incluso de amigos y de personas que piensen en la misma vibración. Tú estás como, oye, yo estoy cambiando esto y no encuentro personas afines, ¿sí? Están ahí. Si todavía no llegan como solitas, porque eso es lo bonito, cuando tú empiezas a trabajar esa vibración, como que te llegan solos, Llegan. o sea, te invitan, o sea, tú dices, es que ya no dices, no es que no encuentro, sino, uy, es que me invitan aquí, me llaman allí, me aparecen de tantas formas, porque tu onda está en la onda de ellos, o sea, son dos vibraciones en la armonía, entonces ahí entras armonía, si quieres una pareja armoniosa, tienes que estar armonizado, si estás manifestándola desde el miedo, que es lo que dijo Michelle ahorita, estás desarmonizado, porque el miedo es otra vibración distinta al amor, a la Ujú. conciencia. Sí. Ujú. Y también hay que manifestar cómo te quieres sentir. Porque, por ejemplo, yo trabajaba con una persona y me decía, sí, yo quiero manifestar a mi pareja y tiene que ser millonario y tiene que ser no sé qué y tiene que ser, yo le decía, eso es una shopping list, ¿sí? Eso es como una lista del mercado, eso no es un humano, o sea, ¿cómo te quieres sentir? O sea, no hablemos de la persona ni de qué debe tener o no qué debe tener, porque puede ser que sí te llegue millonario y te llegue alto y te llegue guapo, pero por sincronía no van a conectar, entonces, ¿cómo te quieres sentir? Porque eso pasa mucho también, ¿no? Entonces, el enfoque es siempre eso, cómo me quiero sentir. Las visualizaciones son para eso, para hacerte sentir de forma adelantada cómo te vas a sentir cuando esa realidad se genere, ¿sí? Entonces, esa también es otra de la clave. Sí, la vibración es todo. Para mantener tu vibración alta, bueno, yo tengo otro video allá muy específico en mi canal donde doy todo como 10 tips para mantener tu frecuencia alta, pero también hay que tener en cuenta que hay ¿En YouTube varias o frecuencias. en Instagram? ¿En YouTube o en Instagram? En el YouTube, pero le voy a pedir de pronto Ambos a que lo estás suba al como- Instagram también. tanto en Instagram como en YouTube estás como Five Dimension Live, en ambos. Dimension, sí, sí, sí. Para buscarlo en el YouTube hay que poner @ Fifth Dimension Life, porque después no sé, como hice un cambio del branding, entonces no es fácil encontrarlo. Además que hay un grupo de los como de los 70 que se llaman Fifth Dimension. Entonces cada vez Ah, que tú pones Fifth Dimension sin el sin el arroba, lo que hace es que te va a llevar a estos videos de estas personas. Pero, pero sí, hay un video muy específico donde yo hablo cómo subir tu frecuencia, entonces hablo un poco de también tienes que sumergir tu cuerpo en agua porque el agua tiene cierta frecuencia. Bueno, ahí hay más tips que ustedes que pueden tener, pero también quiero que tengan en cuenta que nosotros tenemos varias frecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes centros de energía pulsando y la interacción de todos esos centros energéticos pues generan frecuencias. Aparte de eso tenemos sí las frecuencias mentales, las frecuencias emocionales, las resonancias, y esto es un tema importante porque las resonancias son las frecuencias resultado de nuestra interacción con terceros. ¿Mm? Y eso es otro punto clave de bloqueo, clave de fugas de energía vital, clave de miedos ocultos, clave de emociones ocultas, porque cada vez que tú estás interactuando con otro ser humano, tus energías están intentando o eh, como sincronizarse con esa persona, si es que hay algo en común, por ejemplo, la energía tuya y la mía se sincronizarían fáciles porque somos muy afines, ¿no? Entonces hablamos de lo mismo y entonces intentamos sincronizarnos.
Luego está la otra, cuando nos conectamos con una persona que no tiene nada que ver con nosotros, entonces ya no hay sincronización, sino intenta ver como un rechazo. Pero siempre hay una resonancia ocurriendo cuando tú estás alrededor de personas todo el tiempo. Y resultado de esas resonancias pueden ocurrir muchísimos miasmas, que son energías de bloqueo, pueden ocurrir muchísimas cosas. Por eso es que como seres humanos debemos estar muy conscientes de nosotros mismos, de nuestro ser, cada vez que interactuamos con otras personas. Y eso se traduce en idioma más colombiano, más normal, se traduce en analizarte cómo te sientes a nivel energético, físico, cómo está tu vibración y cómo está tu pulso cuando estás hablando con alguien, cuando estás interactuando con alguien, cuando estás en un grupo, ¿sí? Y aprender inmediatamente a través de tu mente, y eso toma práctica, de volver energéticamente a tu centro y de fortalecer tu aura o tu campo energético, ¿no? Yo creo que de pronto tú lo sabes, ¿no? Esa frase que yo siempre les enseñaba de decir, yo soy mi cinturón electrónico que está sellado y es autoprotegido y autosostenido para siempre. Es una frase que sirve para crear, aprender a crear esa programación, para que puedas estar más en tu centro y que tu energía no tenga por qué interactuar con la energía de otros cuerpos que estén alrededor tuyo. No es necesario, ¿sí? Tú puedes pasarla bien, pero no necesitas como fusionar tu energía con la de otros, ¿sí? Porque de ahí resulta mucho desgaste, mucho desgaste. Incluso hay gente que es muy sensitiva y que se traga energías densas de otras personas y ni siquiera se dio cuenta y cuando llegan a casa ya tienen todo Abierto eso encima. está. Sí, claro, o sea, no es difractarte, ¿sabes? Porque todos somos uno, sino, si yo, por ejemplo, ahorita me acordé en un poema de Facundo Cabral que dice, cuando estés muy despierto, vas a estar en la sociedad, aunque parezca que no estás, o sea, como que puedes entrar o sea, tú puedes entrar a la densidad, pero tú ya estás despierto, o sea, tú ya estás consciente de cuál es tu realidad. Incluso ahorita al principio, también tal vez fue a Thich Nhat Hanh, no recuerdo, a un monje budista le preguntaron, ¿tú cómo puedes hablar de la felicidad y de tanto tan bonito y que como que si no hubiese cosas, si matan, violan, roban y todo sucede? Y él lo dijo de esta manera y pocos lo entienden. Y dijo, es que en mi realidad eso no sucede. Sí, que eso para mí es un wow. Como, ok, sí, Ujú. eso se manifiesta porque siempre va a haber esa polarización y dualidad, sobre todo en esta 3D, en esta conciencia, pero soy yo el que, cómo lo interpreto y lo percibo. O sea, esta persona lo percibía como un conflicto, una guerra, y esta otra persona que está más libre ya de estas, que está más despierto, que lo ve, lo entiende, lo respeta, incluso lo usa para transformar a otros, le dice, es que mi realidad es distinta. O sea, esa es tu forma, esa es tu pesadilla, yo lo veo en sueño. Para mí es un... Que hay un truco porque la gente siempre se crea un choque entre la realidad interna y la realidad externa y las realidades individuales, ¿no? Por eso es que la lógica, gracias Nata por compartir el link. Les iba a Sí, decir ahí, Nati está compartiendo. sí, esto, hay siempre un conflicto, ¿no? De que, ¿cómo es? Entonces, ¿cuál es la realidad? Y creemos que la realidad debería ser universal para todo el mundo. Pero resulta que este planeta, como es un gran experimento de muchos tipos de seres, de muchos tipos de almas, de muchas cosas, las realidades son completamente diferentes y es verdad. Eso no significa que una realidad tenga que ser real y otra no, es decir, una verdadera y una falsa. No, ¿sí? Hay muchas realidades. Entonces, para el monje su realidad es estar en armonía, levantarse en su monasterio y esa es su realidad. Para una persona que de pronto vive en un gueto, que está metido en una cosa de drogas y hay muertes todos los días, pues esa es su realidad. Ninguna de las dos es Más dime. verdadera o nada, es simplemente que cada persona tiene su realidad. Yo le decía a la gente que son como canales de televisión, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en una frecuencia mucho más baja, pues vas a estar en un canal de televisión de películas más como narcos y cosas así, ¿no? O sea, como de violencia y de negatividad y de engaño y de que los seres humanos todos somos una mierda. Y entonces, esos pensamientos pues van a estar más ligados a ti y van a estar ligados a tu realidad porque tu realidad simplemente confirma tus creencias. Y la expanden, ¿no? Y la expanden. O sea, si ya estás Claro, mal, claro. perdón la expresión, te joden la realidad porque la Sí, estás expandiendo, la estás alimentando. absolutamente, ¿sí?
Entonces, eso es lo que significa cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo, empiezas a calmarte, empiezas a intentar meditar, a trabajar un poquito en tus miedos, a que no sabes ni cómo vas a lograr tus cosas porque todo parece que está muy cerrado, pero tú crees y tú dices, yo no sé cómo, pero algo va a pasar y voy a estar bien. Y cuando tú empiezas a trabajar y a leer libros y a vivir y a practicar tu espiritualidad cada día con algún ejercicio pequeño, con alguna meditación, con algo, eso empieza a cambiarte de canal. Entonces tú empiezas a entrar en un canal diferente, entonces digamos que ya entras a Nat Geo. Sí, entonces en ese canal ya hay como más cosas bonitas que ver y no sé qué, y cosas así. Y lentamente tú empiezas a cambiar de canales y al mismo tiempo tu realidad empieza a ajustarse a tu nueva frecuencia. Entonces personas que antes tenías en tu realidad van desapareciendo, como que esas personas se mudan o ya tú no sientes ganas de ir a ver a esas personas, y entonces como que tu realidad se empieza a mover y empiezas a sincronizar con otro tipo de gente. Una vez allí ya has avanzado, ya has conectado, has llegado a más información, has empezado también a mejorar más tu propia frecuencia. Ahí, con la frecuencia es importante para los que están iniciando, es solamente importante mantener la frecuencia biológica constante. ¿Y cuál es la frecuencia biológica? Es la suma de las frecuencias mentales con las frecuencias emocionales. Cuando logramos tener más o menos estables estas dos, y digo más o menos estables porque no vamos a estar estables todo el tiempo, ni felices todo el tiempo, ni todo el tiempo, a menos de que te vayas a vivir a la India en un templo, alejado de la realidad externa, ¿no? Pero si tienes que vivir el día a día, ir a trabajar, las cosas habrán, pues sí, problemas, vicisitudes, entonces por lo menos que tengas una frecuencia estable, más o menos estable, entre tus frecuencias emocionales y mentales, eso ya crea una estabilidad en la frecuencia biológica y eso se expande a la sangre porque se trabaja por la sangre y eso genera una química en tu cuerpo que va a permitir que tengas muchas más cosas, la mente más abierta, que estés más saludable, más guapo, guapa, más tranquilo, más positivo, ¿sí? Entonces, esas son las dos frecuencias que se tienen que trabajar primero. Por eso es que es tan intenso el trabajo mental de la reprogramación, el trabajo emocional de la liberación de traumas y de esto. Ese es el primer estado. Hay muchas cosas muy raras más adelante, pero no los voy a meter allí. Simplemente ese es el primer estado. Una vez tú logres mantener como una estabilidad, eso no significa que no vas a tener miedos, que no vas a tener retos, que no vas a tener que llorar un día. Por supuesto, o sea, pasa. Sí, es normal y tenemos ciclos hormonales, entonces eso es normal. La estabilidad es actuar inmediatamente, es decir, en el momento en que sientes esa voz oscura que todos tenemos en tu mente, que te dice algo y que eso ya de una vez altera tu emoción, inmediatamente allí es donde tienes que hacer algún ejercicio espiritual para mantener esa estabilidad, esa constancia. Entonces tú inmediatamente te estás sintiendo súper bloqueado, nada está funcionando, las cosas no están pasando. Ahí es donde de una vez te fuerzas a sentarte, a meditar, a pedir a tu ser superior ayuda, a quemar esos miedos en el fuego, a hacer tu propia mini ceremonia con incienso, con salvia, con lo que sea, a buscar una terapia energética alternativa si tú no sabes hacer nada por ti mismo por ahora. Entonces, bueno, pues me voy a ir a meter a un grupo de meditación, me voy a ir a aprender, no sé, yoga. Ahorita hay muchos eventos, eso es lo bueno que ya ahorita hay muchísimas cosas, hay mucha información gratuita también, ¿sí? Yo les digo a la gente, métanse al principio, métanse mucha información, así obligan a la mente a pensar en otra cosa, ¿sí? Entonces, métanse mucha información. A veces es más fácil distraerse, ¿no? De irse a ver Netflix, y está bien, de vez en cuando está bien, pero mete En mucha Netflix, información mental que te yo, transforma. por ejemplo, cuando ya hablas de las distracciones, a veces tu mente casi que, porque está, como decía ahorita, ellos estudian, o sea, todos estos Netflix, todos estos algoritmos, un poco de cosas, son muy buenos, están hechos por genios, por personas geniales, maravillosas, que hacen que consumas, porque su objetivo es que tú consumas. Claro, Entonces, yo tenerte allí todo el tiempo. cuando voy acá, trato de ir ya con una intención de, ok, voy a permitirme, porque no es que te bloquees, o como que no puedes volver a No, vivir eso, porque, como digo ahorita, no es, si antes veías Narcos, pues vete al Nat Geo. Hay una serie de meditación aplicada en Netflix, un documental, son como 30 clases y hay unas meditaciones muy bonitas y está en Netflix. Entonces tu cerebro dice, estamos viendo Netflix. Y entonces está ligado a exacto. Netflix
pero estás creciendo. Y ahí hay documentales, hay unas cosas tremendísimas, muy buenas, pero tu intención está en crecimiento, ¿no? En expandirme. Exacto. En la distracción estoy es como víctima, o sea, la deriva. O sea, voy a lo que me atrapó y caigo en Sí, el remolino me salí otra vez de mi centro. sí. Y lo que pasa es que lo que tú dices es verdad, o sea, uno tiene que tener la intención. Yo, por ejemplo, a veces veo y estoy viendo programas, me estaba viendo uno que se llamaba Altered Carbon, no sé si lo has visto en Netflix, como que cambian los Eh, cuerpos, que tienen un chip así en no, el, bueno, un poco por ahí extraño. alguna vez no lo he visto. No lo he visto. Y yo le dije a mi mente, ok, te me voy a dar la oportunidad, pero todo esto que estoy viendo y proyectando allí no es una realidad aceptada por mí, ¿sí? Ninguna de las afirmaciones y de las realidades que dicen allí son aceptadas por mi conciencia. Esto es simplemente algo externo que estoy observando, porque pues sí, hay muchas series que tienen unas realidades muy extrañas y muy densas y oscuras y afirman cosas que la vida es así, todos los humanos son malos por naturaleza, ese tipo de cosas, e No, sorry, inconscientemente, no. como la mente no reconoce qué es realidad y qué no es realidad, la mente empieza a coger esa información y a decir, ah, tal vez, sí, o puede ser, ¿sí? Que eso es lo que hacen mucho con los jóvenes, ¿no? Para programarlos desde muy pequeñitos, Programa. Ujú. sigan ídolos, entonces salen estos ídolos diciendo, es mejor vivir crazy y morir joven y ese tipo de cosas. Entonces son implantaciones que se le van poniendo a los jóvenes también. Entonces, eso es una buena técnica, ¿no? Decirle lo que tú haces, decirle a la mente, voy, me doy permiso, pero no acepto ninguna de las realidades aquí mostradas. ¿Sí? Eso Tomas es muy conciencia, entonces importante. primero, Incluso con observo primero. personas, con tus padres, porque los padres, de algunos padres vienen de unas generaciones anteriores donde todo era denso y difícil, y entonces tú vas a la casa de tus papás y te dicen, pero con la espiritualidad no comes, pero con la espiritualidad no sé qué, ¿sí? Puede que pase, ¿no? Entonces tú tienes que mentalmente, sin entrar en conflicto, porque cada quien es libre de ser como es, ¿no? Simplemente en tu mente dices, gracias, quien sea, tío, abuelo, lo que sea, gracias, pero no acepto tu realidad, ¿no? No acepto tus palabras, ¿sí? Renuncio amorosamente a tus palabras o a tu versión de realidad. Y eso hay que hacerlo también mucho, constantemente. Sí. Y lo respetas, ¿no? Porque cada quien va a su ritmo. A veces nos sucede que a mí me pasaba con muchas cosas, como que yo creía que, digamos, porque tenía cierta edad, entonces tenía que tener cierto ritmo de mi edad, por ejemplo, y que no podía estar o avanzado o que otra persona de mi edad debía ir al mismo ritmo, porque teníamos, yo tengo 36, entonces otra persona de 36 debe tener esa sabiduría. Y uno de 15 no puede ser más sabio que yo, porque yo tengo 36, ¿sí? Pero o sea, yo he conocido maestros de 5 años, de 3 años, de Sí, perros, la edad es algo que no, la edad es algo ahorita que no. Lo que pasa es que sí, lo que sí te da la edad es la experiencia, ¿no? Entonces, condicionamos. yo veo muchas personas ahorita que son como gurús y tienen 21 años o cosas así. Y claro, tienen todo el conocimiento y tienen toda la información, como decíamos, a nivel muy, muy intelectual. Y ya luego, cuando vivan todas las experiencias, pues ya tendrán la experiencia. Eso es lo bueno, pues también de la edad, que te da la capacidad de haber vivido muchas cosas y de discernir mejor entre las realidades y todo eso. Claro, claro. La otra es como la interpretación que le damos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, como si alguien es famoso, lo interpretamos como que es importante, por ejemplo, ¿sí? O sea, como que alguien tiene, o sea, o que es sabio, por ejemplo. O sea, como que le damos a veces doble significado a una palabra. Yo lo explico así como te dicen, por ejemplo, eres un ignorante y creemos que ignorante es ser un insulto. O sea, como si, no, ignorante es que no conozco algo. Entonces, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Y tú cuántos hablas? Dos. Eres un ignorante en un poco de idiomas. ¿Te estoy insultando? No, No. y Es medio, simplemente medio, porque yo ahorita hablo ni siquiera dos, hablo uno, Spanglish. Spanglish. Exacto. Entonces, a veces le damos un significado cargado de autosaboteo a una palabra que no tiene por qué tenerlo. Entonces, es ahí donde tal vez Michelle nos está diciendo, observa qué hay detrás para que lo entiendas, porque a veces lo que hay detrás, incluso nos programan con lo que hay detrás para que andemos en automático y no nos demos cuenta.
yo pongo ahorita lo de las series, porque a mí me pasó también hace mucho, yo estaba viendo y alguien me dijo, no, mira Breaking Bad, que habla sobre drogas y poco de cosas, y es buena la serie es muy buena, o sea, si tú lo ves como serie, No, entretenimiento, es es que muy las hacen muy buenas, las hacen súper entretenidas y uno queda ahí como... Entonces, después en una meditación, cuando me llega mi tiempo de escucharme a Sebastián, entonces me llamé la atención, entre comillas, me dijo, oh, porque lo que estás entendiendo ahí, una parte de tu cerebro empieza a ver el drama, a generalizar el drama, lo que dijo Michelle ahorita. Entonces crees que este es el mundo, todo es una mierda, todo es horrible, porque te venden esa idea. Entonces yo después dije, ok, pero, y vino otra vez la mente, la voz interior, y me dijo, pero entiende que todo lo que entra en tu campo, alguna intención tiene, o sea, por algo viene. Entonces yo dije, ¿y por qué vino esto tan duro y tan dramático a mí? Dijo, para que veas, ¿sí? Cómo programan a los otros, incluso que tú sientes que te estaban programando, porque ¿qué me pasó? La serie era muy buena, yo la veía, después de que terminaba, no voy a expandirlo, si no me voy aquí larguísimo, después de que terminaba, yo sentía como mi energía distinta, ¿sí? Que me había abierto a la serie, entendía que no era real, que era fantasioso y que yo la hacía por divertirme, pero después me costaba concentrarme o yo me sentía como pesimista, por decirlo así, sí, como, o sea, pero era por la serie. Entonces un día hablando con otra persona que lo estábamos viendo, me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo, no, me puse a verme como 3 capítulos seguidos. No, a mí me pasa lo mismo, cuando veo eso seguido así, me siento todo bajo, pues, por muchas cosas, tus emociones entran en caos adentro, porque te emocionan, por eso son tan atrapantes, y al estar emocionado dejas entrar la realidad que te están vendiendo ahí, la haces como tuya a nivel intelectual. Entonces, si la realidad es densa, pues te creíste la realidad densa. Le digo a las personas, mírate una película de terror y si te la crees, puedes ser muy macho, muy valiente, pero baja en la noche al sótano allá o al cuarto donde se murió tal persona, y vas a decir, sí voy, pero ¿por qué no me acompañas, Sebastián? No es que porque una parte de tu mente va a creerse el fantasma, y así te Sí. programa. Y entonces ahí Contamina, donde... las películas de terror, déjenme decirles que es de las cosas que más contamina la mente de una forma increíble porque es como generan, en especial estas películas de terror que tienen como mucha información demoníaca y satanística y todo esto, esas informaciones se van como acumulando en un área del subconsciente que se va poniendo muy oscura. Y el problema de eso es que como está tan oscura, cuando tú la estás trabajando a nivel de sanación, tú conscientemente no llega. Solamente aparece, esto hace basura energética cuando estás haciendo días de meditación. O sea, cuando haces vipassana, cuando haces algo muy profundo de limpieza de la mente, ahí es cuando te lo ves así. Yo tenía una información muy densa guardada cuando yo era pequeñita, me gustaban las películas de terror. Y tuve esa experiencia que yo te contaba la vez pasada. Vi esta chica del aro, la del aro, y la vi así de frente, estaba en mi cerebro esa imagen súper chocante y la imagen de ese video del aro, que es tan impactante, estaban ahí metidas en mi mente. Cuando yo estaba Claro, meditando, pude salir eso. 15 segundos se te puede plantar algo y hasta que no te des el tiempo de ir a revisar que se metió ahí ese gusanito, ahí Sí, está. sí, Bueno, vamos. yo empecé a purificar información de esto en el séptimo día de meditación, sabes que uno en Vipassana medita como 12 horas al día o algo así, o Todo más. el- Muy sí, intenso, uno como, se levanta, lo levantan a las 4 de la mañana esos monjes y no sé. Sí, y hasta el séptimo día de meditando casi que 12, no sé, 14 horas al día para poder llegar a ese rincón en donde estaba acumulada esa información de eso. Sí, sí, uno no cree que no, pero sí, es toda esa información, si uno no está muy consciente y muy presente en el momento en que las va a ver, pueden contaminar bastante la mente y que luego incluso para cuando vas a estando, manifestar, ahí es donde entran a entrar también todos tus bloqueos. incluso hasta estando consciente, porque igual está, o sea, tiene un diseño muy bien hecho, lo que te decía ahorita, como de los algoritmos y todo eso, está muy bien diseñado, que tu parte más densa animal y todo eso se deja afectar, ¿no? Y por eso a veces uno dice, yo restringo un poco más. Pues acá, como estamos en Instagram tenemos un límite, que más o menos es 1 hora, entonces puede que se nos corte.
Entonces, uno es que creo que el platino está buenísimo, gracias por los corazoncitos, compartan, claro, genial. Está en Ay, mi me canal encantan de los corazones, me Pues encantan. sí. En 50 Dimension Live encuentran mucho contenido de Michelle. Déjennos temas, mira, ahí sí 30 segundos nos quedan para que se cierre este en vivo. Entonces voy a abrirlo un poquito para despedirnos de pronto, porque no está tan abrupto. Sí, Y nos, podemos hablar otro rato. Yo lo tenía agendado para más o menos 2 horas. sí, 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 Yo los que siempre se me voy quieren, un poco más. los invito, pues ahí van a estar los dos videos. Uno es, déjenos temas o piensen qué temas les gustan de lo que, la forma que habla Michelle, la forma que hago yo, y vamos haciendo